Presidente, le tengo una pregunta sobre el tema de la consulta para la revocación de mandato. Preguntarle qué escenario usted ve para este ejercicio. Hay 3 puntos en específico que le quiero preguntar. Uno, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que no hay condiciones legales ni presupuestales para hacerla y que se venció el plazo para aprobar la ley reglamentaria. Eso por un lado. Pero bueno, el senador Ricardo Monreal dijo que presentará una iniciativa para expedir la ley federal de revocación de mandato. Y pues los analistas, los especialistas dicen que esto no podría ser retroactiva la ley porque usted fue electo en 2018. Serían estos 3 puntos. ¿Qué opinión tiene de este escenario? Bueno, se puede llevar a cabo la consulta para la revocación del mandato. No les gusta a los antidemócratas todas estas prácticas, estos métodos de la democracia participativa, pero ya está en la Constitución. Lo que hace falta es la ley reglamentaria y tengo información de que se va a aprobar en estos días y ya con eso ya se establece el procedimiento. Debe de llevarse a cabo la consulta para la revocación del mandato. Es el colmo de que quieran impedirla. Imagínense cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación del mandato. Falta la ley reglamentaria, bueno, pues eso ya se va a aprobar y adelante. Yo voy a impulsarla y no es un asunto legal, es un asunto político y sobre todo es un asunto moral. ¿Cómo va a gobernar un presidente, un país, si no tiene respaldo de los ciudadanos? Imagínense cuánto nos hubiésemos evitado, cuánto daño se hubiese evitado, impedido, si esta práctica se hubiese aplicado antes. Entonces, vamos a la revocación del mandato. El pueblo pone y el pueblo quita. Y que no le tengan miedo al pueblo y que promuevan la democracia. Y vamos a llevar a cabo la consulta. Yo lo voy a promover para que la gente lo decida. Y no es la primera vez. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y en 2 ocasiones llevé a cabo una consulta telefónica para que la gente se expresara si quería que yo siguiera o que me fuera. 2 consultas. No es una cosa nueva. Creo en eso. Lo tengo propuesto desde el 2000, que fui candidato a jefe de gobierno. Lo tengo escrito en el libro en 2005 que se llama Proyecto de Nación, Nuevo Proyecto de Nación. O sea, casi 20 años escrito en un libro. Es una propuesta que hice. El plebiscito, la consulta, el referéndum, la revocación del mandato. Creo en eso. Entonces, vamos a promover. Sobre este punto que dicen que la ley no puede ser retroactiva porque usted fue electo. Es que no es un asunto de legal, que si es retroactiva, no es retroactiva. Si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva la ley, me voy. O sea de aplicación retroactiva o no, me voy. ¿Cómo voy a estar en el gobierno si no tengo el apoyo de la gente? Ayer se nos presentó un problema con lo del gas. Ya lo resolvimos. ¿Pero por qué? Porque tenemos autoridad moral y política. Imagínense un presidente sin autoridad. ¿Para qué sirve? Imagínense qué hubiese pasado si no hubiésemos ganado. Si el pueblo, que es sabio, no hubiese decidido en favor del cambio. ¿Cómo estaría el país? ¿Cómo hubiesen enfrentado el problema de la pandemia? ¿Se hubiese vacunado a todos por igual? ¿Se hubiese actuado pronto? ¿Se hubiesen comprado las vacunas? Por poner un ejemplo, ¿iba a seguir la misma corrupción? Estaríamos en una situación de ingobernabilidad terrible, como en otros países. Entonces, no es un asunto legal únicamente, es un asunto moral, es un asunto de dignidad, de principios. Entonces, si se hace la consulta y se decide que yo me quede, pues adelante. Se decide que me vaya, pues me voy. Ni modo que voy a buscar a un abogado, voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Ceballos, ¿no? O los constitucionalistas, ¿no? Expertos del periodo neoliberal, el ex ministro de la Corte, ¿cómo se llama? Cosío. No, cuando el desafuero me pedían los abogados que yo me amparara, ¿no? ¿Cómo voy a amparar? Pagaron el amparo unos legisladores del PAN porque querían que yo actuara de esa forma.
Yo admiro a Martin Luther King y en su lucha por la igualdad de los derechos civiles, muchas veces fue a la cárcel y lo metían a la cárcel porque supuestamente se había pasado un alto y nunca aceptó ampararse. Entonces no todo es jurídico, es asunto que tiene que ver con los principios, con la dignidad. Entonces la consulta va y no es reto ni desafío, es decirle a los conservadores, a los del bloque conservador, que en vez de estar insultando y haciendo labor de zapa, que convoquen a la gente para que participen en la consulta y que de manera pacífica, en forma democrática, se resuelvan, diriman las diferencias, dándole al pueblo siempre su lugar, escuchando al pueblo, respetando al pueblo, que es el soberano. Es que esto les cuesta muchísimo. Una cosa es el discurso, hablar de democracia, y otra cosa es aceptar que vale lo mismo en la democracia la opinión, el voto de un campesino que la de un magnate, que vale lo mismo el voto de un obrero que la de un intelectual orgánico, que vale lo mismo el voto de un comerciante de pueblo que la opinión de un científico. Entonces a la élite le molesta eso, no lo externan porque son muy hipócritas, pero realmente se sienten superiores. Eso se advierte cuando se elige a un indígena para que sea diputado, mujer u hombre, y dice, ¿cómo va a ser diputado un indígena si tiene que ser una gente con grado académico, que sepa de leyes? Se les olvida que los diputados son representantes populares y se les olvida de que todos tienen conocimiento, tienen sabiduría, tienen cultura, todos, y que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura, y lo más importante para tener un cargo es la dignidad. Imagínense los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar, ¿a eso van? ¿O a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín? ¿Para qué? Entonces, estudiar en esas circunstancias, pero existe esa mentalidad. Entonces, es una mentalidad elitista, clasista, racista. Entonces, que participe toda la gente, todo el pueblo. Somos iguales ante la ley y también somos iguales en cuanto al ejercicio de nuestros derechos. Entonces, eso es lo que puedo contestar. Muchas gracias, presidente. Ya en una segunda pregunta sobre el anuncio que hizo sobre el programa que va a haber para los baches en el país, solucionar el problema de los baches en el país, preguntarle si este programa ya se va a incluir en el presupuesto de 2022, qué monto, si ya tiene más o menos el monto que se va a asignar para el programa y cómo se van a poner de acuerdo, o sea, cómo van a elegir a las ciudades que van a ser candidatas, digamos, a recibir esos apoyos, ¿no?, de los municipios y en los estados. Y por ejemplo, en Hermosillo, bueno, usted ha ido a Hermosillo, el problema de los baches allí, según el INEGI, es la segunda ciudad donde los ciudadanos más reportan, ¿no? 99.8% dicen que tiene este problema de los baches, le ganó ahí Cuautitlán Izcalli. Entonces, bueno, preguntarle esto. Pues estamos ya viendo cómo le vamos a hacer. Lo mejor es que sea tripartito, que participen los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados y el gobierno federal. Es un programa para ciudades, y sí es una necesidad sentida. Un presidente municipal lo cuestionaron mucho, lo cuestionaban por los baches, y hace poco, y un ciudadano le decía, pues es que paso en la mañana y el bache, y regreso y el bache. Entonces le contesta, pues ya no pases por ahí. Eso le contestó el presidente. Entonces se volvió pues una polémica, ¿no?, por la respuesta. Y luego me dicen que va el presidente municipal a un estadio en una final y nada más lo enfocan y aparecen en la pantalla y empieza todo el estadio a gritar, baches, baches, baches. Planteo esto porque pues es una necesidad sentida. Lo digo porque el Reforma se burló, y no, yo voy a los estados, a las ciudades, y se me emparejan y me dicen, oiga, hay muchos baches. ¿Y cómo les explico de que es una responsabilidad de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales?
que no es un asunto del gobierno federal, que corresponde al gobierno federal, porque se envían recursos, participaciones que les corresponden a estados y a municipios, y para eso es. Pero bueno, por las crisis que se originaron por la corrupción del periodo neoliberal, hay ayuntamientos, hay gobiernos estatales que no tienen para pagar la nómina. Ahora están terminando algunos gobiernos y no tienen para pagar la nómina. Desde luego, ellos debieron, cuando tomaron posición, de haber actuado, no que heredaron deudas muy grandes y no hicieron además los ajustes, no hubo austeridad para que alcanzara el presupuesto. La austeridad es fundamental, no es un asunto administrativo solamente, es un asunto de principios. O sea, el cuidar que el presupuesto alcance, rinda. Si no hay corrupción y hay austeridad, se hace una obra y hay un ahorro hasta del 70, del 80%. Si esa obra se hace con corrupción y con contratistas irresponsables y deshonestos, de los que entregan sobornos o moches a las autoridades. Entonces, sí se puede hacer una buena administración. Entonces, en este caso, pues tenemos que buscar la forma de atenderlo. Estamos analizándolo. Ahora con lo del gas no descartamos, porque tenemos que andar resolviendo problemas que nos heredaron. Tenemos excedentes, pero en grandes cantidades de gas natural que se adquirieron en el gobierno anterior. Tenían dos negocios, ¿no? Realmente uno, y el otro lo inventaron, o sea, porque así actuaban. Entonces inventaron de que se necesitaban 12 plantas termoeléctricas, que no se necesitaban, al menos 12. Era cosa de modificar la ley para que las plantas de la Comisión Federal pudieran generar energía, que les dieran despacho, no el trato que se les dio de dejarlas hasta lo último y subir toda la energía de las plantas particulares a la red. La Comisión Federal de Electricidad tiene la mitad de sus plantas paradas, subutilizadas. Tiene capacidad para generar el 75%, 80% de la energía que se requiere en el país, pero solo les permiten, por la reforma que hicieron, generar el 35%. Acabo de estar en Nayarit, en 2 presas que no están turbinando, grandes obras que construyeron. Hicieron 4 presas en Nayarit, en el gobierno de Fox y de Calderón. Una la vendieron y 3 están las obras, porque lo que les interesaban eran construir las obras, y las tienen paradas. Están paradas porque no turbinan. Bueno, entonces en el gobierno anterior se pensó de que hacían falta 12 termoeléctricas, y para operar esas 12 termoeléctricas se necesitaba comprar gas. No hicieron las 12 termoeléctricas, pero sí compraron el gas con contratos leoninos. Y ahora resulta que tenemos gas de sobra. Tenemos una disponibilidad de 40% de todo el gas que se adquirió, que no lo podemos usar porque no hay ni en la Comisión Federal ni en la industria capacidad para consumir todo ese gas. Al mismo tiempo estamos importando gas LP. Entonces, ¿por qué lo vinculo con lo de los baches? Porque podemos construir instalaciones para gas natural en ciudades. La gente se opone por 2 causas. Una, porque dicen que no tiene calor suficiente, que no tiene fuerza calórica el gas natural con relación al gas LP, que eso no es del todo cierto. Eso también los que se distribuyen el gas LP se han encargado también de difundirlo. Y lo segundo es que en efecto las empresas particulares abren para meter las instalaciones de gas natural y dejan destruidas las calles porque se los permiten. Entonces, si logramos introducir gas natural, podríamos alcanzar 2 cosas. Una, que es más barato, sería garantizar precios más bajos para la gente. Y 2, hacer el compromiso de arreglar completamente las calles. Entonces, estamos pensando que quien quiera, porque todo esto tiene que ser voluntario, no vamos a iniciar un programa y nos paran los vecinos y entonces se pierde dinero del erario. No, tiene que hacer acuerdo entre todos. Esto conviene, esto nos beneficia a todos, explicarlo, y lo aceptamos, y en esta colonia estamos de acuerdo, y nos llevaría tiempo, desde luego, ¿sí?, la instalación, pero vamos avanzando en eso. De todas formas, necesitamos un programa para resolver el problema de los baches.
que no es estar tapando los baches, hacer lo mismo, estar gastando en mantenimiento, poniendo tierra y un poco de emulsión asfáltica, y viene de nuevo las lluvias y de ahí está el bache. No, sería un plan para que con una buena técnica se vayan haciendo hasta calles de concreto, siempre y cuando se tenga drenaje, se tenga agua, y si lo deciden los vecinos, pues el gas. Esto ayudaría a que ya no se requieran 4,000, 5,000 unidades para distribuir cilindros, y el precio. Podríamos vender mucho más barato el gas. No lo descartamos eso, o sea, lo estamos analizando. De todas maneras, el gas bienestar se va a convertir en realidad. Va a haber el gas bienestar. Yo quiero agradecer a los distribuidores de gas que entendieron ayer mismo de que no es posible llevar a cabo un bloqueo y dejar sin gas a las familias, a los hogares. Y les agradezco que hayan actuado de manera responsable. Y lo mismo pido a los comisionistas. Ya nosotros estamos actuando, porque es un asunto de seguridad nacional y es un asunto que tiene que ver con la economía del pueblo, con la economía nacional también. Pero ya se resolvió el problema.